Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Muy buenos días. En esta serie que la iglesia está desarrollando sobre cómo la gracia de Dios cambia la historia de un ser humano, el tema que los pastores me han asignado es la historia de una mujer extraordinaria que se llama Ruth. Ruth significa amiga, aliada. Sí que necesitamos aliadas y sí que necesitamos mujeres como Ruth en esta época. He titulado la reflexión del día de hoy, una mujer, Ruth, una mujer que comprendió que el amor es más fuerte que la muerte. Ruth, una mujer que comprendió que el amor es más fuerte que la muerte. Vamos a conocer la historia de una mujer y cómo su historia nos transmite un mensaje muy poderoso de redención. Nos ayuda a entender profundamente la redención que Dios hace en un ser humano, en este caso, en una mujer, y también hoy para nosotros, cómo es que Dios nos redime. No importa lo que esté pasando en tu vida, el propósito de esta reflexión va a ser ese. ¿Qué es lo que Dios va a redimir hoy en tu vida? Por eso quiero que abra muy bien los ojos y los oídos, sobre todo los oídos espirituales. A manera de introducción sobre el contexto histórico del libro, ya nuestro pastor Ronald nos compartió un juez, y ese juez era Sansón, ¿recuerdan? De cómo Sansón, él tituló su predicación, Sansón, un juez extraordinario, que usó sus dones para beneficio personal y no para el pueblo. Cuando Ronald predicó el domingo pasado, me le acerqué y le dije, oye, sería interesante un título para esa predicación también, y hoy pensando sería más bien un epitafio para Sansón, sería Sansón, un hombre que murió ciego para ver la gracia de Dios. Qué paradójico, ¿no? Muchas veces en momentos de ceguera es cuando vemos la gracia de Dios. Y en mi viaje exploratorio por el libro de Jueces, me encontré con dos mujeres. Para ambientar un poquitico el tema de las mujeres hoy, que en el libro de Jueces, en el capítulo 4, aparece una juez que me llamó la atención. Nada más y nada menos que Débora. Y esta mujer, como todas las mujeres, manda a un hombre a la guerra. Eso es lo que muchas veces nuestras mujeres hacen, nos mandan a la guerra, como Helga Olafo, ¿no es cierto? Nos mandan a la guerra. Y esta mujer le dice a Barak en el capítulo 4, y ella, capítulo 4, versículo 6 de Jueces, como contexto, a Ruth. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón
y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y ganan esa batalla, y Sísara huye y llega a la tienda de una mujer. Eso aparece más adelante en el versículo 17. Y Sísara huyó a pie a tienda de Jael. Aparece otra mujer de armas tomar, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín y el rey de Azor y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y le dijo: Sísara, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Dos mujeres en el libro de Jueces. Y luego en el capítulo 5 el cántico de Débora termina con el versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su tierra. Y la tierra reposó 40 años. Parece que las juezas funcionan. Parece que las gobernantes funcionan. Con Sansón fueron solamente 20 años de desorden, y con otros jueces. Pero con esta jueza me llamó la atención poderosamente eso. 40 años reposó la tierra. Y el libro de Jueces termina con una sentencia. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Parece que estamos viviendo una época parecida, ¿no es cierto? Cuando uno escucha en Norteamérica, pareciese que sus gobernantes cada uno hace lo que le parece. Y para ir no muy lejos, en Colombia, pareciese que el presidente quisiese hacer lo que quiere, que el fiscal quiere hacer lo que quiere, que la Corte Suprema de Justicia quiere hacer lo que quiere, que la guerrilla quiere hacer lo que quiere. Vivimos tiempos muy similares al contexto del libro de Ruth. Y en esta concatenación que hace Dios, trae una historia de una mujer que nos va a enseñar todo lo contrario a lo que estaba pasando con el pueblo. Una mujer que sí quiso hacer la voluntad de Dios. Una mujer que sí decidió por Dios. En este contexto es que aparece Ruth, una mujer que ama a Dios y es como el sol cuando sale en su fuerza,
como lo vimos en palabra de la jueza Débora. Vamos a ver 3 momentos en la historia de redención de esta mujer. En primera medida, la fidelidad y obediencia de Ruth en tiempos de escasez. Y podríamos agregar ahí, en tiempos donde la gente hacía lo que bien le parecía, no lo que bien le parecía a Dios. Ese contraste me llamó poderosamente la atención. Veamos cómo empieza la historia. Ruth comienza con una grave hambruna. La historia de Ruth comienza con una grave hambruna en la tierra de Israel. Esta hambruna obliga a un israelita llamado Elimelec a llevar a su esposa Noemí y sus 2 hijos a Moab, un país en el este. Mientras vivían allí, sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, pero luego ellos mueren y su padre también. Ahora está sola Noemí, decide regresar a su tierra natal y sugiere a sus 2 nueras, Ruth y Orfa, que se queden en su propia tierra con su pueblo y sus parientes. Orfa escoge quedarse y nunca más se sabe de ella. Sin embargo, Ruth elige permanecer con Noemí y seguir al Dios de Israel debido al deseo de Ruth de ser fiel a Noemí. Ruth abandona a sus dioses, a sus padres, a su cultura y a su pueblo. Este primer aspecto, la fidelidad y obediencia de Ruth en medio de la escasez, le puse ese título también pensando en lo que está pasando con las mujeres de hoy. Hoy, las mujeres que dan línea son grandes feministas, como Alba Saura, la española que escribió su libro María, llena eres de rabia. Y la dramaturga boliviana María Galindo hizo un montaje espectacular que lo tituló María, llena eres de rebeldía. Ya insinúan los títulos, ¿no es cierto? Y paradójicamente en el 2021 fue noticia mundial. El Museo Reina Sofía de España compró esa obra. María, llena eres de rebeldía. Y un libro también de una feminista española, Cristina Morales, lo tituló así: Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido de fútbol. Ellas son las que están dando línea a las mujeres de esta generación. Y a los jóvenes también, aquí no se escapan tampoco los hombres. Entonces, nuestra juventud, sobre todo las mujeres, con todo respeto a las mujeres acá, están recibiendo línea de feministas extremas como ellas. Y les dan like. Ruth le da like a todo lo que le dice Noemí. ¿A qué le estás dando like tú? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién seguimos? En la vida, tarde o temprano, llegan esas nubes oscuras de la muerte de un familiar y de la escasez, donde pensamos como Noemí que Dios le había puesto en grande amargura. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ruth pierde a su suegro, luego a su esposo Malón y luego a su cuñado Quelión,
y Noemí a su marido y a sus 2 hijos, quedando completamente desamparadas. Parece que todo esto sucede en 10 años que vivieron en Moab. No se cumplió el propósito por el cual habían ido a Moab. Un futuro mejor no fue un futuro mejor. Fue una década de pérdidas, de escasez. Yo me imaginaba a Ruth, no tuvo tiempo de hacer el duelo a esos 3 muertos, a su suegro, a su cuñado y a su esposo. Noemí hace una confrontación muy realista a las 2 nueras. A mi lado seguirán viudas, pobres, sin marido, y yo estoy vieja y llevada. Me van a tener que sostener. Un panorama caótico, triste. En momentos de escasez y pérdida es, oigan bien, cuando se pone a prueba nuestra lealtad, nuestra rectitud y nuestra fidelidad. Y aquí es donde se deja ver el carácter de esta mujer. Ruth mostró estos 3 rasgos de su carácter. Cuando no abandonó a su suegra, fue leal a una mujer llena de amargura y tristeza, que muy probablemente andaba vestida de negro y silenciosa, cavilando, pidiéndole al Señor misericordia. Y me imaginaba a Noemí pensando, Dios mío, ¿qué voy a hacer con estas 2 mujeres cuando se alboroten buscando marido? Cuando se desencuadernen, ¿qué voy a hacer con ellas? Noemí, y este dato es importante, Noemí no trató de persuadir a sus nueras a que la siguiesen, sino todo lo contrario. Noemí era una mujer prudente y franca, y no quería que ellas la siguiesen por persuasión, ojo, sino por convicción. Y una de ellas, obviamente, no tuvo la convicción de seguir a Noemí y se fue de acuerdo a sus intereses. Como lo dice el libro de Jueces, obró de acuerdo a su parecer. ¿Sabe qué, suegra? Suerte. Como diría un muchacho hoy, cuando ve a alguien en calamidad, suerte. Ruth, por convicción, decide seguir con Noemí. Las suegras son francas. Yo recuerdo cuando ingenuamente le pregunté a mi suegra, doña Leonila, ¿qué me recomienda para tratar a Olguita? Y me dijo, ¿Olguita? Olga. Yo ya sentí pasos de animal grande. Dijo, Olga, es brava y no es fácil. Y ¿estará charlando o en serio? Después de 35 años tengo que decir, es en serio. Por eso cuando yo quiero frenarla, no le digo Olguita, sino que le digo Olga. No, mentira, es mal chiste. Donde me oiga esto. Ruth mostró la rectitud al no dejar ir a su suegra sola hasta Belén. Mostró su nobleza
y fue fiel a su promesa de hacer parte de la familia de Elimelec. Y Noemí, a pesar de la situación tan difícil que estaban viviendo, en la escasez, oigan bien, emerge la nobleza o emerge la miserableza. En momentos de aprieto y de crisis, un ser humano deja ver quién es, si es leal o si es desleal, si se queda o abandona. Qué fácil hubiera sido para Ruth decirle a Noemí: ¿sabe qué, suegra? No es mi problema, suerte. Yo voy a hacer mi futuro. Y aquí cabe una pregunta para Ruth. ¿Qué sería lo que vio Ruth en esta familia de Elimelec y Noemí durante 10 años? ¿Qué sería lo que Ruth vio que tomó semejante decisión? Y la respuesta la encontramos en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ruth vio en esa convivencia con esta familia una familia que confiaba y vivía de la misericordia de Dios, que ni la muerte apartó a esta mujer de esa misericordia. Ruth también fue fiel a su convicción de estar con su suegra, no por conveniencia, sino por principio. Podríamos decir que esos 10 años le forjaron la convicción de vivir por fe, porque la fe se aprende, y la aprendió de la familia de Elimelec y Noemí. Orfa, como vimos en el final del libro de Jueces, hizo lo que bien le parecía, mientras Ruth hizo lo que bien le parecía a Dios. Noten el contraste. El libro de Ruth nos deja ver ese contraste, que el pueblo podría seguir haciendo lo que bien le parecía o elegir el testimonio de Ruth, hacer lo que bien le parece a Dios. ¿Cómo será la vida así? ¿Cómo será ir por la vida bajo esa premisa? Voy a ir por la vida haciendo lo que bien le parece a Dios. Pero no nos digamos mentiras. Vamos muchas veces por la vida haciendo lo que bien nos parece a nosotros. Y ahí es cuando nos perdemos. Esto nos lleva al segundo aspecto, al segundo momento. Ruth decide por Dios en medio de la escasez, ¿sí? Ruth decide por Dios en medio de la escasez. En un momento de escasez es cuando las decisiones que tomamos en la vida se van a dejar ver. Y quiero decir algunas cosas importantes cuando tomamos decisiones. Cuando tomamos una decisión, es muy importante a quién tenemos a nuestro lado. ¿Quién nos modela? ¿Quién es nuestro mentor? ¿Quién es nuestro referente?
Y afortunadamente Ruth tenía un referente como nada más y nada menos que Noemí. Sabía quién era Noemí. También cuando tomamos decisiones, a veces se nos olvida que cuando tomamos decisiones también sacrificamos. El que elige, sacrifica. Ruth sacrificó su pueblo, sus padres, su cultura, su familia. Yo diría que Ruth pudo desilusionar a su madre. En psicología decimos que los hijos inteligentes desilusionan a los padres. Yo tuve que desilusionar a mi madre cuando me vine a Medellín. Ella me pronosticó todo lo peor. En Medellín te van a matar. En Medellín, N cosas me iban a pasar a mí acá. Y por eso puedo volver a visitar la Armenia con ilusión. Suena paradójico, ¿no? Si queremos ver a nuestros padres con ilusión, tenemos que desilusionarlos. Porque en esa desilusión es que podemos encontrar los caminos que Dios tiene para nosotros. Todas esas profecías que mi madre hizo para mí, ninguna se cumplió. Y ya tiene 102 años esperando que se cumplan. Tercer ingrediente con respecto a una decisión, que no solamente el que decide tiene que tener un buen aliado, tiene que tener un referente aliado, no solamente sacrifica, sino que el que decide, pasa algo con el que decide. ¿Qué será lo que pasa cuando decidimos? Esas decisiones determinan destinos. Esa decisión que tomó Ruth determinó el destino de la vida de Ruth, el destino del hijo de Ruth, el destino nuestro. Porque en esta historieta que les estoy contando, que es la historietica de Ruth, detrás hay una gran historia que Dios está escribiendo con esta mujer. Y eso es lo que no podemos perder de vista, esa gran historia que Dios, en el trasfondo de esta historieta, Dios quiere contarnos. Y parece que a Dios le gusta contar y armar esa historia, hacer esa concatenación histórica con familias atípicas. Por eso pasemos al tercer aspecto. Ruth recibe la recompensa. Dios le proporciona un redentor. Ruth necesitaba quien la redimiese. La decisión de Ruth por Dios implica asimismo la elección de su pueblo. Y Dios tenía un propósito con su pueblo. Ruth toma la iniciativa de trabajar y ser muy servicial, haciendo la labor que hacían los pobres. Iban recogiendo lo que dejaban caer las segadoras y los segadores. Se permitía esta recogida para alimentar a los pobres de la tierra. Y Ruth lo hacía para sustentar a su suegra. Y es así como ella entra en un campo de un hombre llamado Booz, un pariente cercano de Noemí,
Booz había oído hablar de la fidelidad de Ruth hacia su parienta Noemí y ordena a los trabajadores que dejen espigas en el campo y así proporcionar comida para ella y para Noemí. Leamos por favor el capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció, aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntarte a los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana y hasta ahora sin descansar, y aún ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y sígalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, esto ya suena a matrimonio, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas, el hijo pródigo. Ruth muestra su vocación de servicio y compromiso por su suegra, trabajando para la provisión de su casa. Y es así como conoce a Booz, que empieza a fijarse en lo que ella había hecho por su suegra, Noemí. Booz le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra Noemí después de la muerte de tu marido. Este hombre también la consuela, recordándole que el Dios que la ha elegido, que ella ha elegido o que ella ha decidido, la recompensará y su remuneración será cumplida. Ruth humildemente reconoce haber hallado gracia delante de este hombre cuando le dice: no soy ni como una de sus criadas. Y esta historia continúa en el capítulo 3, donde Noemí tampoco tenía idea de lo que Dios
estaba tejiendo, pero el plan que tenía Noemí como buena suegra, que asume a Ruth como una hija. Eso también me llamó poderosamente la atención, de cómo Noemí asume a Ruth no solamente como su nuera, sino como su madre putativa. Cuando piensa, no egoístamente, sino cuando piensa en un plan para ella. Y ahí es cuando en el capítulo 3, Noemí le dice algo a Ruth. Leamos el capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás bien y te ungirás y vestiréis tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que haya de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Le dio like a lo que le decía Noemí, su única seguidora. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ya esta mujer había sido prendida por el corazón de Booz. Y a la mañana siguiente, cuando llega al otro día, Noemí le pregunta: ¿qué hay, hija mía? Cuéntemelo todo, que estoy ansiosa por saber todo lo que pasó anoche. Anoche no dormí pensando en ti. Cuéntamelo todo. Y ella le cuenta lo que pasa con este hombre. Ruth le cuenta lo sucedido y Noemí le dice: no es sino cuestión de esperar, no de desesperar. En momentos así, qué fácil desesperarnos. Es cuestión de esperar los tiempos de Dios. Noemí estaba pensando en un plan, pero detrás de ese plan había un plan mayor, el plan de Dios. Y así llegamos al capítulo 4, donde Ruth es redimida. Capítulo 4. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó.
Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y sea de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de ese joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue a su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y ahí entendemos cómo es que Dios como que le gusta buscar familias atípicas. Esta familia de Boz, Ruth, Obed y Noemí, en un mismo contexto, se parece a la familia de Jesús. El otro redentor
el Redentor mayor. Y acontece en el mismo contexto donde Jesús nace, Belén Éfrata. Noemí, una madre putativa. José, un padre putativo. José con un hijo extranjero. ¿Ya saben por qué extranjero? No era de este mundo. Ruth, una extranjera. Familias atípicas. A Dios le gusta escribir su historia en familias raras, para que entendamos que Dios es un Dios creativo, que Dios es un Dios que ve es el corazón. Quitar el zapato significaba renunciar a un derecho o admitir que no es dueño de esa propiedad. Aquí, ahora el pariente se quita el zapato y vos se lo pone y camina a la tierra con los zapatos del que era el marido de Noemí. Y mientras él caminaba, lo que aquello estaba diciendo era: todo esto me pertenece, Dios es de nosotros, me caso con Ruth, mientras camino por esta tierra recupero todo lo que se había perdido. Dios bendice la fiel devoción de esta mujer, dándole un esposo, dándole un hijo, Obed, que más tarde será el abuelo del famoso y futuro rey de Israel, David. También bendice a Noemí, dándole una familia y un nieto que asume como su hijo. La fidelidad de Ruth es seguir al Dios de Israel, que la lleva a obtener grandes bendiciones, no solo para ella, sino también para Noemí, para Booz y finalmente para el mundo, ya que ella ocupa un lugar en la línea familiar de Jesucristo. Este libro de Ruth nos ofrece una analogía importante de la obra de Jesucristo. Como Booz, Jesús tiene relación con nosotros por su nacimiento físico, capaz de pagar el precio de la redención, deseoso de redimir y preparado para hacerlo. Este hombre se metió en los zapatos de una sirvienta, de una viuda, como Dios se metió en tus zapatos cuando vino Jesucristo. Tú no necesitas que nadie en esta tierra camine en tus zapatos, porque ya hubo alguien que lo hizo. Lo único que te hace falta a ti es caminar en los caminos de Jesús. Él se metió en tus zapatos para que tú aprendieras a caminar por esta tierra y poseer la tierra prometida. Traigamos a Jesús, el Redentor, cualquier escasez que estemos viviendo y Él la redimirá. Hay tantas formas de escasez que podemos experimentar en la vida. Piensa por un momento, querida hermana y querido hermano, ¿cuál es tu escasez hoy? ¿Escasez de fe? ¿Escasez de amor? ¿Escasez de amigos? ¿Escasez espiritual? ¿Escasez de trabajo? ¿Escasez de oración? ¿Escasez de misericordia? ¿Escasez de perdón? ¿Escasez de paz? ¿O escasez de gozo? Ahí en tu puesto vamos a orar. Dios, así como Ruth, estamos llamados a aceptar la redención de Jesús y dejar cualquier escasez que estemos viviendo en manos de Él.
que hace de ella una redención realidad. Oremos. Padre, tú conoces ya nuestra escasez. Antes de que nosotros la experimentemos, Señor. Ni siquiera tenemos que mencionártela, Señor. Yo oro, Padre, que tú vengas, que tu Espíritu venga y redimas profundamente esa escasez que tal vez nos puede dejar ciegos o ciegas y no nos deje ver lo que tú quieres redimir en nosotros, Señor. Padre, gracias por esta historia de Ruth. Gracias por hombres como vos. Hombres como Jesús, que pudieron redimir una mujer desamparada. Padre, abraza nuestro desamparo. Abraza hoy cualquier escasez que estemos viviendo. Y gracias, Señor, por contarnos esta historia que nos recuerda que siempre habrá un redentor para nuestra escasez. Amén.